Non, ce n'est pas cela. Nous ne sommes pas en 1900, encore moins à New York. Nous sommes au sud du Chili. Estamos al sur de Chile. Dans un poulailler situé dans l'arrière-cour de la famille Lemunao. En el gallinero ubicado en el patio trasero de la familia Lemunao. Toma Chagual es una obra escénica de carácter interdisciplinario donde confluye el teatro, danza y música en un diálogo directo. Y esta obra se basa principalmente en la historia de Corina Lemunao, una mujer mapuche que vivía en una zona rural, por allá por Lonquimay. Su principal característica es que era autista. Nosotros nos apropiamos de esta vivencia para llevarla a la escena, más que con la intención de hacer una narración lineal de lo que fue su historia, con la intención de adentrarnos en lo que significa vivir en un estado de marginalidad. Yo quiero paz. Se hizo necesario inmediatamente en convocar a gente que tuviera que ver más que nada con el área de la danza, en que es un buen medio como para hacer transitar las emociones y comunicarlas también, más que el uso de la palabra, que es lo que netamente caracteriza el teatro. Es bastante interesante este proceso creativo porque se desarrolla a través de distintas autorías. Autoría desde la interpretación, autoría en la dirección ya sea musical y en lo corporal. Citamos ciertos conceptos como por ejemplo el encierro, los encuentros y desencuentros que ha inspirado una cierta dramaturgia corporal. Una pausa o después puede ser más rápido, Ya, claro. o más lento y que un poco más sorpresivo porque él está muy candente, entonces tú puedes dar corte. Cambiar ¿cachai? los ritmos. Sí, cambiar los ritmos. Se abrió la ventana a realizar una coproducción que veníamos queriendo realizar hace tiempo con una compañía de teatro francesa de la ciudad de Nantes, específicamente con una actriz de esa compañía. Viene un nuevo elemento que es el elemento del uso de la lengua, del idioma, lo cual le da otro tono al asunto que lo hace un poco más universal. J'ai rencontré Gisèle Sparza Sepulveda en 2009 et on a tout de suite eu très envie de travailler ensemble. Plusieurs années se sont passées et ayant chacune fait nos expériences, j'ai eu une bourse pour partir de la ville de Nantes et de l'Institut français. Et me voilà aujourd'hui pour travailler avec la Obra au Chili. On travaille la danse, le théâtre, le mouvement, la musicalité autour d'une histoire, d'une tragédie contemporaine qui peut vraiment parler à tous puisqu'il s'agit de l'histoire d'une femme qui a été enfermée dans un poulailler pendant une vingtaine d'années. Une femme mapuche au sud du Chili. Su cimbreo que no para, va y ven en medio de chillidos. Lo primero que hicimos a nivel musical fue experimentar con distintos instrumentos. Finalmente decidimos ocupar percusión, guitarra y acordeón principalmente. Y no se quiso jugar con lo literal, como podría haber sido quizás un cultrún o otros instrumentos mapuches. Por ejemplo, el cajón peruano marca mucho el ritmo como cardíaco. Desde un principio se planteó este trabajo como una investigación, rescatando conceptos, imaginería, ideas que se abstrayeran desde el texto en primer lugar y también desde el movimiento, desde toda la planta coreográfica. El diseño de vestuario está planteado desde un par de ideas básicas que tienen que ver con el encierro, con la temporalidad y principalmente con la funcionalidad. Se eligió un material que de alguna forma nos conectara con esa ruralidad y ese lugar alejado de Temuco. Construir un espacio marginal, los intérpretes pueden ir reacomodando, ¿cierto? Y dándole nuevas significaciones a este mismo espacio. Nous espérons continuer cette création en France et en Europe d'ici 1 an et demi, 2 ans, avec la Obra et Paroles en l'air, qui est une compagnie française. On travaille sur une coproduction pour pouvoir présenter cette œuvre également en Europe. L'idée était que toutes ces disciplines se croisent, ces disciplines artistiques, mais également le fait qu'il y ait une comédienne étrangère dans le projet
apporte aussi beaucoup dans les façons de se comprendre, de bouger, de jouer tout simplement. Et je pense que pour tout le monde, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Le Coryphée sont tous les personnages, autant les danseurs que moi-même, que la musicienne. Et on a décidé que mon Coryphée donc parlerait en français pour appuyer le fait, l'interdisciplinarité. Ahí estaba el primer signo de la diferencia. Rareza de la especie. Está la temática de género, el cuestionamiento a la familia como base de la sociedad, también está presente el tema del poder, también está presente, por supuesto, lo que llamamos discapacidad. Esta guagua, sus patas, sus gritos que yo no entiendo. El encierro no le ha servido de nada. Lo mismo, día tras día. ¿Crees que esto es vida? Esa es como una herida que duele y no se siente. ¡Suéltame! ¡Rechucha tu madre! Mejor me tomo unos tintos. Espero. Levántate la pollera, hijita. Cuélgate unos aros. Perfuma tus pantorrillas y corre por el monte. Que el aire de la travesía te traerá siguiente. Es una historia que se escapa de esta mujer vivió acá, sufrió esto, tal y tal y tal, sino que va apelando a temáticas que se abren hacia un universo más amplio.